Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, gracias por preguntar. Bien, estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Ustedes, por favor, me pueden confirmar si la están visualizando. Es una pregunta. Y hay 5 opciones. Sí, señora. Mire, cuando fue a entrar a la reunión, leí que me trae soluciones, pero en el calendario que nosotros teníamos estaba termoquímica. Entonces, lo que preparé para hoy fue preguntas de termoquímica. La dinámica que quiero que sigamos hoy es voy a presentar una serie de preguntas tipo examen y ustedes me dicen su respuesta, me la pueden escribir en el chat o la pueden decir porque son pocos participantes. Yo no quiero evaluar inicialmente si está correcta o no. Lo que quiero saber es cuando ustedes me dan una opción, ¿por qué toman esa opción? Y a partir de allí poder dar la asesoría. Es la forma de poder enseñar desde el cerebro del que aprende. ¿Bien? Entonces esta primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes procesos físicos o químicos puede considerarse como un proceso endotérmico? Entonces, ¿cuál creen ustedes? A, evaporación de agua; B, combustión de gasolina; C, disolución de ácido sulfúrico en agua; D, congelación de etanol; E, todos los procesos anteriores son endotérmicos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir. Bien. Un participante escribió que la combustión de gasolina. Entonces, todo proceso de combustión es exotérmico. Entonces, las reacciones de combustión son exotérmicas porque liberan energía. Entonces, la opción B no es la correcta. ¿Cuál otra creen ustedes que puede cumplir con que sea un proceso endotérmico? Recuerden que un proceso endotérmico es aquel que absorbe energía. Como yo ya dije que la combustión de gasolina es un proceso exotérmico, entonces a partir de esta primera afirmación que les acabo de dar, entonces ya podemos descartar la opción E, donde dice todos los procesos anteriores son endotérmicos. ¿Qué otro estudiante desea participar? ¿O cuál cree
o si ustedes eligen una opción, ¿qué les genera duda para poder decidir si un proceso es endotérmico o exotérmico? Héctor, Isabela, Jorge, Lucía. Gracias a María Fernanda por participar. ¿Qué otro estudiante desea participar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es la que, no sé si la puedes leer en pantalla. ¿Cuál de los siguientes procesos físicos o químicos puede considerarse como un proceso endotérmico? Entonces, María Fernanda había seleccionado la B, pero yo le acabo de indicar que la B no es la opción correcta porque toda reacción de combustión es un proceso exotérmico. La D. ¿Cuál? La D. La D. Entonces, la congelación de etanol. La congelación de etanol o de cualquier otra sustancia no la podríamos considerar un proceso endotérmico. Estos procesos de congelación son procesos exotérmicos. ¿Por qué? Porque a medida que las moléculas van a comenzar a permanecer quietas, si ellas estaban en estado líquido, ahora ellas van a comenzar a reducir su movimiento, entonces ellas, en lugar de absorber energía del medio, ellas van a liberar. Entonces, la B, ni la D, ni la E son las respuestas correctas. Entonces es la A. Correcto, entonces la respuesta correcta en este caso es la opción A, la evaporación de agua. La combustión de gasolina, la disolución de ácido sulfúrico y la congelación de etanol son procesos exotérmicos. Gracias por participar. Esa es la idea de hoy, de que ustedes me vayan dando las diferentes opciones. En esta pregunta dice, para la combustión de alcohol etílico que se representa en la siguiente ecuación, entonces tenemos la fórmula química del alcohol etílico que se combina con oxígeno, va a producir dióxido de carbono y agua. Como solo estamos produciendo estos dos productos, entonces ya sabemos que es una reacción de combustión completa. Cuando es una reacción de combustión incompleta, tenemos otro producto. De las siguientes afirmaciones, primero, la reacción es exotérmica. Segundo, la variación de entalpía podría ser diferente si se formara agua-gas. Tercero, no es una reacción de oxidorreducción. Cuarto, los productos de la reacción ocupan más volumen que los reactivos. Entonces, ¿cuál de esas afirmaciones son correctas? Uno y dos. La A. ¿Por qué seleccionas esa? Porque es exotérmica, porque pasa de... No, no, perdón. Es que había revisado solo un paréntesis. Bueno, la opción que seleccionaste es la correcta. Entonces, me gustaría escuchar por qué tú seleccionaste esa opción. Porque en el...
O sea, pasa de líquido a gas y tiene una variación de entalpía. O sea, podría tener Bien. una variación de entalpía. Entonces, cuando ustedes se les presentan preguntas como esta, tienen que comenzar a descartar cada una de las opciones. Entonces, la primera opción, la reacción es exotérmica. Efectivamente es exotérmica. ¿Por qué? Entonces, en primer lugar, es una reacción de combustión. Las reacciones de combustión son exotérmicas. Pero si ustedes no recordaran eso, les dan un valor, que es la variación de entalpía. Y esa variación de entalpía es negativa. Eso quiere decir que está liberando calor. La variación de entalpía podría ser diferente si se formara agua-gas. Esta afirmación también es correcta porque la variación de entalpía del agua-gas es diferente de la variación de entalpía del agua líquida. No es una reacción de oxidorreducción. ¿Esa afirmación es correcta o no? Entonces podríamos revisar, por ejemplo, el estado de oxidación de el hidrógeno o del oxígeno. Si tengo en los reactantes, aquí el oxígeno, ¿en qué estado de oxidación está? 0. Y si voy a ver en el siguiente lado de la ecuación, que son los productos, entonces aquí el oxígeno en el agua, por ejemplo, ¿cuál es el estado de oxidación? Si el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. Si yo veo en una reacción donde está cambiando un compuesto orgánico, yo lo que tengo que revisar, en lugar del oxígeno o el hidrógeno, tengo que revisar si el carbono fue quien cambió de estado de oxidación. Entonces, si el carbono no cambió de estado de oxidación, entonces no se trataría de una reacción de oxidorreducción. Los productos de la reacción ocupan más volumen que los reactivos. En este caso, cuando nosotros vamos a ver la variación de volumen, entonces lo hacemos respecto a los gases. Y si yo veo que tengo menos moles de gas en los productos, entonces esta afirmación, la cuarta, no es correcta. Entonces, por eso, en este caso, mi afirmación correcta o la opción correcta que ustedes tomarían es la A. En esta pregunta, ¿cuál de las siguientes condiciones dará lugar a una reacción espontánea a cualquier temperatura? Tengo 5 opciones y me dan en cada opción cómo varía la entalpía y la entropía. Para seleccionar cuál de las opciones es correcta, cuál ecuación es la que yo debo analizar. Entonces yo tendría que analizar la expresión de la energía libre de Gibbs. Déjame compartir. Bien, entonces esa es la expresión que yo tengo que analizar, la expresión de la variación de la energía libre de Gibbs. Entonces la variación de la energía libre de Gibbs
es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura multiplicada por la variación de la entropía. Ahora voy a analizar las diferentes opciones que me dan. Entonces, para que una reacción sea espontánea, la variación de la energía libre de Gibbs tiene que ser menor que cero. Entonces, esa expresión, ¿en qué momento me va a dar todo el tiempo menor que cero para todas las temperaturas? Porque la condición que me da es ¿cuál de las siguientes condiciones dará lugar a una reacción espontánea a cualquier temperatura? Entonces, en la expresión que yo les mostré, delta G es igual a delta H menos T delta S. Si T va a variar, dice, a cualquier temperatura, va a variar desde 0 Kelvin hasta, por ejemplo, 900 Kelvin, para no colocar un número más grande. ¿Cuál de esas expresiones es la que yo debo seleccionar para que todo el tiempo delta G me dé menor que cero? Entonces, podríamos, si ustedes necesitan colocarle un valor a la temperatura para sentirse más seguros, entonces pueden colocar cualquier valor. Supongamos que la temperatura es 500 Kelvin. Y entonces ahora voy a comenzar a analizar cada una de las opciones. Antes de indicarlo, si alguno de ustedes ya tiene la respuesta, me la puede decir y luego vamos analizando las demás opciones. ¿Alguno de ustedes cree que tiene la opción correcta? ¿Puede seleccionar la opción correcta? ¿Cuál creen que es? Bien, entonces vamos a comenzar analizando la opción A. Si la variación de la entalpía es menor que cero, entonces va a tener signo negativo. Bien. Si delta S es menor que cero, es decir, tiene signo negativo, recuerden que esos dos términos están separados por un signo menos, de una resta, una diferencia. Entonces yo tendría que restar, ¿verdad? Primero hago la multiplicación algebraica de los signos, menos por menos más, me quedaría el término T delta S positivo, delta H va a ser negativo. Si el término T delta S es mayor que delta H, entonces la opción A queda descartada. Para la opción B, si delta S es igual a 0, al multiplicarlo por T, el segundo término me va a dar igual a 0, me quedaría que la variación de la energía libre de Gibbs va a tener un valor positivo, por lo tanto, no es una reacción espontánea. La opción B también es descartada. Voy a analizar la opción C. Entonces, si delta H tiene un signo positivo, porque es mayor que 0, y T delta S tiene un signo positivo, ¿bien? Recuerden que esos dos términos, hay un signo menos que los separa, es decir, una diferencia. Entonces, menos por más es menos. Entonces, en ese caso, recuerden que tiene que ser a cualquier temperatura.
Entonces, en ese caso, solo se cumpliría para las temperaturas a las cuales el segundo término va a ser mayor que el primero. Entonces, la opción C no se me va a cumplir para todas las temperaturas. La opción D. La opción D me va a presentar el mismo inconveniente que la C porque no se me va a cumplir para todas las temperaturas. Pero la opción E es la opción que se me va a cumplir para cualquier temperatura. Si delta H es menor que 0, es decir, tiene signo negativo, delta S es mayor que 0, tiene signo positivo, entonces al multiplicar este signo positivo por el menos, que es la diferencia que me separa los dos términos, menos por más es menos, entonces, independientemente del valor de la temperatura, siempre la variación de la energía libre de Gibbs me va a dar negativa, entonces va a ser una reacción espontánea para cualquier temperatura. En este caso, era analizar la expresión de la variación de la energía libre de Gibbs. Vamos a la siguiente. Para las siguientes preguntas, todas corresponden al mismo enunciado. Por tanto, siempre tenemos que tener presente la información que les estoy presentando aquí, que es la temperatura de ebullición del propano a 1 atmósfera, la densidad en estado líquido, las propiedades del agua, me dan la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados, que es igual a 0,311 atmósferas. Me dan una condición para la reacción en fase gas del ácido fórmico. Esa pregunta no la vamos a considerar aquí. Vamos a considerar que toda fase gas se comporta como gas ideal y me dan la variación de la entalpía de formación para las sustancias que están involucradas en la reacción que vamos a considerar en este ejemplo. Les voy a presentar un momento esta pantalla para que ustedes o le hagan una captura, le tomen una foto, para que puedan participar en las preguntas, porque vamos a utilizar esa información que está aquí. Cuando ustedes ya tengan la información, me escriben en el chat y ya puedo mostrar la primera pregunta, si ya tienen la información, si ya han capturado esa información. ¿Ya tienen la información? Sí, señora. Sí, bueno, gracias por decirme. Ahora voy entonces a presentar la primera pregunta. Todas las preguntas van a estar relacionadas con esta información. Se demora aquí en pasar. El enunciado dice así: en Argentina existe una red de gas natural que abastece de este combustible a una proporción considerable de la población del país. No obstante, para aquellos donde la red de gas natural no llega a sus domicilios, se comercializa gas envasado en cilindros. Los más grandes, de 90 litros, contienen 45 kilogramos de propano a 14 atmósferas y 25 grados centígrados. Esta pregunta que vamos a analizar, esa serie de preguntas, corresponden a un examen de la Olimpiada Iberoamericana de Química. Entonces, la primera opción
De las opciones listadas a continuación, marque con una cruz la que creas que corresponde al estado de agregación del propano dentro del cilindro en estas condiciones y su correspondiente justificación. La primera opción, gas, ya que la temperatura de 25 grados centígrados es mayor a la temperatura de ebullición. Líquido, ya que el propano licúa a una presión mayor de una atmósfera a esa temperatura. La tercera opción, líquido, ya que el volumen corresponde al que ocupa esa masa de propano en dicho estado. Y la última opción, equilibrio, líquido-vapor, ya que el volumen del cilindro es menor al correspondiente para el propano en fase gaseosa. Entonces, lo que me están preguntando es el estado de agregación del propano en ese cilindro donde está envasado, en ese cilindro de 90 litros. ¿Cuál de esas opciones ustedes consideran que es la correcta? Recuerden que me lo pueden escribir o me lo pueden decir, si quieren participar. ¿O cuál opción ustedes creen que no es correcta? Aunque ustedes tengan dudas de decir, bueno, esta puede ser la correcta, con seguridad, esta opción yo sé que no es correcta. Muchachos, ¿cuál creen ustedes? ¿O cuál les causa esta pregunta? ¿Qué dificultades les causa? Eso es lo que nos gustaría saber. ¿Cuál de ustedes quiere participar? Bien, entonces, esta es otra pregunta relacionada. Vamos a poner por aquí para poderlo leer. Para disponer de dicho combustible en una vivienda, se realiza un tendido de cañerías que distribuyen el propano gaseoso hacia los lugares de uso, cocina, calefón o termotanque. Calefactores.
El cilindro contenedor se localiza en una casilla bien ventilada en el exterior de la vivienda y está conectado a la cañería a través de un regulador de presión que controla la expansión del propano, lo cual ocurre cuando se abre una llave de gas en el lugar de uso. Indique con una cruz qué podría esperarse en cuanto al intercambio de calor con el medio ambiente durante este proceso de descompresión isotérmica. Primero, el propano cede calor al medio ambiente, proceso exotérmico. Segundo, el propano toma calor del medio ambiente, proceso endotérmico. Tercero, el propano no intercambia calor con el medio ambiente, pero sí trabajo. Cuarto, el propano no intercambia calor ni trabajo con el medio ambiente. O ninguna de estas opciones. Bien. Entonces, para responder esta pregunta, lo que hay que analizar es la primera ley de la termodinámica y recordar que como estamos considerando que el gas se comporta como un gas ideal, el único trabajo que realiza es el trabajo PV. Algo que quiero destacar de esta pregunta es de que puede causarles confusión como están redactadas las opciones para responder. Entonces, lo importante es analizar la primera ley de la termodinámica. Ah, Magda me respondió sí. Magda, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a la pregunta anterior? También. Entonces, cuando les estaba diciendo que como están redactadas las opciones para responder, les puede causar confusión, es lo siguiente. Cuando dice un proceso de descompresión isotérmica. Entonces, nosotros sabemos con el enunciado que el gas se está expandiendo. Y me hacen la pregunta, ¿qué podría esperarse en cuanto al intercambio de calor con el medio ambiente durante este proceso de descompresión isotérmica? Entonces, cuando uno lee descompresión isotérmica, inmediatamente se va a pensar, bueno, si es isotérmica, quiere decir que la temperatura permanece constante e inmediatamente van a llegar a descartar las dos primeras opciones. Y hay que tener cuidado en ese sentido. No dejarse llevar por esta parte que dice isotérmica. O sea, sabemos que es un proceso de descompresión. Es decir, que el gas está expandiendo. Entonces, cuando yo analizo el proceso de expansión de un gas y yo estoy considerando que el gas es un gas ideal y analizo la primera ley de la termodinámica, que delta E es igual a el calor menos el trabajo, o como a veces lo escriben como delta U es igual al calor menos el trabajo. Si la variación de la energía interna es igual a cero, entonces yo digo o pienso que se deduce inmediatamente que el calor es igual al trabajo. ¿Bien? Entonces, para analizar esta pregunta hay que hacerlo es a partir del trabajo que se realiza en ese proceso de expansión y recordar que el trabajo va a ser igual al calor. Entonces, cuando un gas se expande, hay variación de volumen. Como hay variación de volumen, entonces este gas
necesita moverse para cubrir todo ese nuevo volumen que él va a ocupar. Entonces, abren la llave, dice, hay un regulador de presión que controla la expansión del propano. Entonces, la cual ocurre cuando se abre una llave de gas en el lugar de uso. Entonces, se abre la llave, el gas se va a expandir. Como ese gas se va a expandir, él está realizando un trabajo. Y cuando él realiza ese trabajo, él necesita tomar calor del medio ambiente para poderse mover, porque las moléculas necesitan desplazarse. Entonces, esta opción que dice, el propano no intercambia calor con el medio ambiente, pero sí trabajo. Entonces, por ejemplo, esta opción aquí no está bien redactada porque el trabajo no se intercambia, el trabajo se realiza, o lo realiza el sistema sobre el entorno o el entorno sobre el sistema. Entonces, esto de se intercambia trabajo no es correcto. Entonces, esa opción es incorrecta. El propano no intercambia calor ni trabajo con el medio ambiente. Entonces, recuerden que el trabajo no se intercambia, el trabajo se realiza, ¿no? O se hace trabajo del sistema sobre el medio o sobre el entorno, o el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Entonces, ya a partir de estas dos opciones, que están mal redactadas, ellas dos ya están eliminadas. Ninguna de estas opciones. Entonces, esta vamos a ver que no es correcta tampoco. El propano toma calor del medio ambiente, proceso exotérmico. El propano cede calor al medio ambiente, proceso exotérmico. Entonces, como les dije, el gas realiza un trabajo sobre el entorno porque se expande. Y en ese proceso de expansión, él necesita tomar energía del medio para expandirse. Entonces, si él necesita tomar energía del medio, el proceso es exotérmico o endotérmico. ¿Cuál consideran ustedes que es? Entonces, les repito, el gas se expande, el gas realiza un trabajo sobre el entorno. En ese proceso de expansión va a tomar calor del medio para poderse mover. Entonces, el proceso es exotérmico o endotérmico. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Bien, la siguiente pregunta. Profe, creo que en el chat están escribiendo. ¿Cómo? Ah, bien. Entonces, efectivamente, se trata de un proceso endotérmico. Entonces, siempre tienen que tener presente que la expansión del gas va a ser endotérmico y que la compresión del gas va a ser exotérmico. Siempre deben tener eso presente. En las viviendas,
el propano se utiliza para obtener energía en forma de calor, para lo cual se produce su combustión completa con oxígeno del aire. Escribe la ecuación balanceada de la reacción de combustión. Entonces, en una pantalla, ustedes están visualizando la reacción de combustión del propano sin balancear. Entonces, por favor, balancéenla y me dicen cuáles son los coeficientes estequiométricos que ustedes hallaron. Lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat. Yo estoy aguardando a que ustedes realicen el balanceo de la expresión y me indiquen cuáles fueron los coeficientes que obtuvieron. Coeficientes 1, 5, 3 y 4. Correcto, entonces esos son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Volvamos a la presentación. Entonces, ya tenemos la expresión balanceada, ahora podemos hacer los siguientes ejercicios. Entonces dice, suponiendo que el aire está formado solo por oxígeno y nitrógeno, siendo la fracción molar de oxígeno igual a 0,2 y que reaccionan cantidades estequiométricas de propano y oxígeno, responda lo siguiente. Entonces aquí en D tenemos D1 y D2. En 1, ¿qué masa de aire es necesaria para consumir totalmente el propano contenido en un cilindro? Y la segunda, si se supone que el aire se comporta como un gas ideal, ¿qué volumen expresado en metros cúbicos ocuparía dicha masa a una atmósfera y 25 grados centígrados? Entonces, vamos a la primera. Antes de responder aquí, me escribieron en el chat, falta un 2 en el primer carbono. Revisa el balanceo que estás haciendo. Los coeficientes que nos dieron anteriormente, que escribieron en el chat, que escribió Jorge, 1, 5, 3 y 4 son los correctos. Bueno, ¿qué masa de aire es necesaria para consumir totalmente el propano contenido en el cilindro? Entonces recuerden
no sé si tomaron nota al inicio, de la masa de propano. La masa de propano fueron 45 kilogramos. Entonces, a partir de, como sabemos la masa y sabemos la masa molar, podemos calcular los moles de propano. Entonces, ustedes pueden iniciar el cálculo y en 3 minutos, si es suficiente, me indican a ustedes qué cantidad de masa de aire obtuvieron. O lo vamos revisando por etapas. Entonces, lo primero que hay que calcular son los moles de propano. Entonces, una vez obtenidos los moles de propano, lo pueden escribir en el chat. Mientras tanto, yo voy preparando mi pantalla. Aquí, donde yo puedo escribir. Entonces, una vez que ustedes obtienen la cantidad de moles de propano que están contenidos en el cilindro, pueden hallar la cantidad de moles de oxígeno que se necesitan para que esa cantidad de propano reaccione por completo. ¿Alguno de ustedes ya determinó la cantidad de moles de propano? Bien, entonces, para los que están realizando el ejercicio de propano, se tienen 1022,7 mol. Ahora, de acuerdo a la reacción, nosotros sabemos que 5 moles de oxígeno gaseoso reaccionan con 1 mol de propano. Entonces, esa cantidad de propano que se halló reaccionan
con 5.113,5 moles de oxígeno gaseoso. Pero finalmente lo que me están pidiendo es la masa de aire. Y me dicen que yo debo tener en cuenta la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Entonces, como tengo que tener eso en cuenta, entonces yo sé que hay una relación entre los moles de oxígeno y los moles de los moles de nitrógeno y los de oxígeno gaseoso. Entonces, sabiendo esta relación, yo sé que los moles de nitrógeno es 4 veces los moles de oxígeno. Entonces, de esa forma, yo obtengo la cantidad de moles de nitrógeno. Ahora, la masa de aire. Es igual a los moles de nitrógeno por su masa molar más los moles de oxígeno por su masa molar. Bien, entonces, ahora yo espero que ustedes me den el valor de masa de aire que obtienen. Okay, ¿qué masa de aire obtuvieron? ¿Qué valor?
Para esa primera parte de la pregunta, ¿cuál es la opción correcta? ¿La A, la B o la C? Para la opción 2 de la pregunta D, entonces hay que calcular el volumen de aire. Como se supone que se comporta como un gas ideal, entonces el volumen del aire va a ser igual a los moles de nitrógeno más los moles de oxígeno multiplicado por RT dividido entre la presión. Y ustedes tienen la temperatura, la presión, que es una atmósfera, y en la primera parte del ejercicio hallaron los moles de nitrógeno y los moles de oxígeno. La siguiente pregunta, ya para finalizar: si la combustión del ítem D se produce completamente y en cantidades estequiométricas de reactivos a temperatura constante de 25 grados centígrados y presión constante de una atmósfera, responde: de las opciones siguientes, indique con una cruz qué compuestos estarán presentes en el sistema final. Entonces, ¿cuál de esas opciones ustedes consideran que es la correcta? ¿Cuál de esas opciones ustedes creen que me está presentando, o ninguna de esas opciones me presenta los productos de la reacción completa de la combustión del propano? Isabela, Jorge, Lucía, ¿cuál creen que es la opción correcta? Parece que Héctor tiene algún problema con el audio. Disculpa, Héctor, no te puedo ayudar, no sé qué problema hay allí.
Muchachos, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta si es una combustión completa? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál opción es la correcta? Ya nos acabó el tiempo y en cualquier momento se cierra esta llamada. Gracias por participar.